En este video, explicaremos el concepto de factor de demanda. Este es el término que se usa para describir la relación entre la carga máxima demandada en un periodo y la carga instalada total. Por ejemplo, si sumas la potencia de todos los aparatos eléctricos que tienes en tu casa, tendrás cierto número de watts. Pero ojo, porque será muy raro que uses todos los aparatos al mismo tiempo. Ahí es donde entra el factor de demanda. Si usáramos la carga total de los aparatos para diseñar la instalación eléctrica, todos los componentes de la alimentación estarían sobrados. Porque como ya dijimos, será muy raro que todos los aparatos trabajen al mismo tiempo. En pocas palabras, el factor de demanda permite hacer diseños más económicos y eficientes, ya que se puede instalar un sistema de alimentación basado en la demanda probable, en lugar de la carga total máxima hipotética. Pero entonces, ¿cuándo vamos a usar el factor de demanda? Lo usaremos para calcular los conductores de la alimentación y el interruptor principal de la instalación. Para ello, tenemos esta tabla de la norma en la que vienen diferentes valores del factor de demanda que se deben aplicar a la carga dependiendo del tipo de inmueble. Nosotros nos centramos en las unidades de vivienda. Para estas los primeros 3000 voltamperes van al 100%. Del 3001 al 120.000 van al 35%. Y de 120.000 en adelante, van al 25%. Si tuvieras, por ejemplo, una carga de 5.000 watts, los primeros 3.000 van al 100%. Y los otros 2.000 van al 35%. Entonces, la carga ya no sería de 5.000 watts. Ahora sería de 3.700. Entonces, corrigiendo la carga con el factor de demanda la reducimos 1.300 watts. Si estás prestando atención, seguramente te diste cuenta que esa tabla es para cargas de alumbrado. No importa, la norma nos permite usar esos valores de factor de demanda para otro tipo de cargas. Entre estas se encuentran las cargas de aparatos pequeños. Por ejemplo, extractores de jugo, licuadoras, batidoras, etc. Otra carga a la que le podemos aplicar el factor de demanda es al circuito de la lavadora. Esto viene especificado en la sección 220.52 de la norma. La captura que ves en pantalla pertenece a la norma. En resumen, a los circuitos de uso general, los circuitos de aparatos pequeños y el circuito de lavadora sí se les puede aplicar el factor de demanda. Como las cargas de refrigeración y aire acondicionado suelen ser cargas altas y continuas, no se recomienda aplicarles el factor de demanda. Estas cargas van al 100%. Y lo mismo con las cargas de calefacción. Por ejemplo, cafeteras, microondas, parrillas eléctricas, tostadores, resistencias para calentar agua, etc. Como también suelen ser cargas altas van al 100%. Ahora vamos a realizar un ejercicio práctico. Te diremos los pasos que debes seguir para aplicar el factor de demanda. El primero es sumar todas las cargas que va a tener la casa. Para ello debes acercarte a tu cliente y preguntarle todo lo que va a conectar. Puede que en el momento no sepa todo, pero con eso te darás una idea de qué tanta carga tendrá la casa. Nosotros ya tenemos esta tabla que muestra la suma de las cargas de una vivienda. En la primera columna se encuentran todos los aparatos que se van a conectar. En la segunda columna se muestra la cantidad de cada aparato. En la tercera está la potencia que consume cada aparato pero individualmente. Por ejemplo, en los focos, son 3 en total, pero los 25 watts son solamente de un foco. En la cuarta columna, sí se muestra la potencia que consumen los 13 focos. Y lo mismo es con los otros aparatos. Abajo tenemos la carga total, esta es la suma de todos los números de la cuarta columna. Tenemos un total de 11.525 watts. Ahora tenemos esta columna, en ella solo tenemos las cargas a las que sí les podemos aplicar el factor de demanda. Vamos a seleccionar esas cargas. Los focos entran en iluminación. Entonces, sí los agregamos a esta columna. Los ventiladores se conectan en los contactos de uso general. Por eso también los agregamos. Hacemos lo mismo con el estéreo. El microondas, por ser carga de calefacción, no lo podemos agregar. El refrigerador tampoco lo agregamos.
La licuadora se conecta al circuito de aparatos pequeños. Si le agregamos. La lavadora sí, como ya vimos, tiene su propia especificación en la norma. El tostador de pan no lo agregamos, es carga de calefacción. La televisión, cargador de celular y cargador de laptop sí los agregamos porque se conectan en contactos de uso general. La resistencia de baño no la agregamos porque es carga de calefacción. Los mini split, tampoco porque son cargas de aire acondicionado. Los ventiladores de techo y la campana de la estufa sí los agregamos porque van conectados a los circuitos de uso general. Bien, ahora hacemos la suma de esas cargas y nos da un resultado de 5.925 watts. A esa carga sí le podemos aplicar el factor de demanda. Antes de empezar, hay que recordar que los primeros 3.000 voltamperes van al 100%. Y del 3.001 al 120.000 van al 35%. Para no pasar la carga de watts a voltamperes, vamos a asumir que el factor de potencia es de 1. Entonces, hay que restarle 3.000 a los 5.925. El resultado es 2.925. Esos 2.925 van al 35%. Y nos queda un resultado de 1.023.75. Ahora sumamos los 3.000 que van al 100% con los 1.023. Redondeamos para no usar números con decimales y el resultado es de 4.024. Al aplicar el factor de demanda, pasamos de 5.925 a 4.024, sacando una ventaja de 1.901 watts. Ahora necesitamos la carga total de los aparatos a los que no les aplicamos el factor de demanda. Para ello, tenemos esa columna que dice no aplicamos FDE. En ella, colocamos el valor de la carga de los aparatos a los que no les aplicamos el factor de demanda. La suma de todas esas cargas da como resultado 5.600. Para obtener la carga total de toda la vivienda, tenemos que sumar esos 5.600 con los 4.024. Nos da como resultado una carga total de 9.624 watts. Noten que de 11.525 pasamos a 9.624. Bien, ahora que sabemos el valor de la carga total, podemos calcular el valor de la corriente para seleccionar el conductor. Sin aplicar el factor de demanda, la corriente es de 90.74 amperes. Y aplicándolo, es de 75.77 amperes. Con esos valores nos vamos a la tabla 310.15 de la norma. Ahí vamos a seleccionar el calibre del conductor. Para la corriente de 75 amperes el calibre que la soporta sería el 3. Pero, como no es un calibre comercial, elegimos el 2. Este calibre soporta 95 amperes. De hecho, sin corregir la corriente con el factor de demanda, también tendríamos que usar el calibre 2. Recordemos que esa corriente era de 90 amperes. En esta ocasión, debido a que el calibre 3 no es un calibre comercial, obtuvimos el mismo resultado. Bueno, tal vez no, veamos lo siguiente. Sin corregir con el factor de demanda, la carga es de más de 11.000 watts. Cuando tienes una carga que supera los 10.000 watts, debes hacer un contrato de suministro trifásico. Si no le aplicamos el factor de demanda a nuestra carga, tendríamos que hacer un contrato trifásico porque ésta supera los 10.000 watts. En cambio, con la carga corregida podemos hacer un contrato bifásico porque no superamos los 10.000 watts. Con ese suministro, nuestra alimentación constaría de 2 conductores de calibre 8, el cual soporta 40 amperes. Si dividimos la carga entre las dos fases podremos cubrir perfectamente la demanda, ya que nosotros tenemos una corriente de 75 amperes. Y si sumamos la capacidad de las dos fases son 80 amperes. Entonces contrataríamos un servicio bifásico de 2 fases y el neutro. Como nuestra carga está casi al límite, yo por precaución contrataría el servicio trifásico. Porque si en el futuro llegaran a agregar más carga, por ejemplo, otro aire acondicionado, una bomba de agua o se amplía la casa, puede haber el riesgo de que los conductores de la acometida y alimentación se quemen por sobrecarga, si el interruptor principal no actúa de la forma correcta. Pero si lo dejas con un contrato bifásico, estás cumpliendo. La norma puede parecer exagerada, pero hay que recordar que es por seguridad de las personas y bienes.
Como última conclusión, hay que mencionar que el efecto del factor de demanda solo se puede apreciar en cargas grandes. Si tienes una casa con una carga que no supera los 3000 voltamperes, ni siquiera lo podrás utilizar. Por último, quiero aclarar que este ejemplo de selección del conductor es para que ustedes comprendan mejor el concepto de factor de demanda. Porque para seleccionar un conductor correctamente lo tenemos que calcular cumpliendo 3 requisitos principales: por ambacidad, por caída de tensión y por cortocircuito. Estos son temas que veremos más adelante. Para no hacer más largo este video, aquí la dejamos. Cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios. Nos vemos la próxima.